La casa estaba en silencio, más de lo habitual. Era un viernes por la tarde y Clara, mi esposa, había salido como siempre a hacer unas compras, pero esta vez, algo se sentía diferente. Había dejado la puerta del garaje abierta y la luz del pasillo encendida, como si algo estuviera fuera de lugar, y aunque pensé que tal vez estaba sobrepensando las cosas, un mal presentimiento me recorrió la espalda. No me había preocupado demasiado, ya que estábamos pasando por una etapa de trabajo intenso para ambos, pero entonces, algo dentro de mí me hizo decidir que no podía dejarlo pasar. Después de una hora de estar solo en casa, decidí hacer algo que nunca antes había considerado, ir al cobertizo del jardín. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo. Había algo en la manera en que Clara había estado actuando últimamente, como si se distanciara cada vez más. La duda se había apoderado de mí en los últimos días, y aunque mis pensamientos se cruzaban entre la lógica y la desesperación, no podía dejar de sentir que algo no encajaba. Algo tan insignificante como que ella nunca había mencionado que se quedaría más tiempo en la tienda de comestibles despertó una chispa de alerta en mí. Al entrar al cobertizo, una pequeña caja en el estante me llamó la atención. Había estado allí durante meses, incluso años, pero nunca había tenido razón para abrirla. Sin embargo, esa tarde, algo me impulsó a hacerlo. Mientras la abría, me encontré con algo que jamás habría esperado. Dentro de la caja, había varias cartas, no eran cartas de amor ni mensajes antiguos, sino cartas de un hombre que no me era familiar. Para Clara, siempre pensando en ti. Esa firma, en las cartas, era la última cosa que hubiera esperado encontrar. Mi mente comenzó a girar y una sensación de angustia me invadió. No solo se trataba de un hombre que no conocía, sino de alguien con quien parecía que mi esposa había estado en contacto mucho más de lo que me hubiera imaginado. Con las cartas en mis manos, mi primer impulso fue buscar a Clara. La urgencia en mi pecho se hacía cada vez más grande, pero algo me detuvo. Sabía que este no era el momento de preguntar de manera casual. No, esto era algo mucho más grave, algo que no podía ignorar. Clara había estado guardando un secreto, y al parecer, ese secreto estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Me quedé en el cobertizo, mirando las cartas, preguntándome cómo había llegado hasta este punto. ¿Cómo podía haber ignorado todas las señales? La confusión me envolvía por completo. Fue entonces cuando, de repente, escuché el sonido de su coche acercándose al garaje. El ruido de las ruedas sobre el pavimento me trajo de vuelta a la realidad. Sabía que tenía que decidir rápidamente qué hacer. ¿Debía confrontarla en ese momento? ¿O debería esperar, analizar más las pruebas? Mi mente estaba en caos total, pero no tenía tiempo para darme el lujo de pensarlo demasiado. Cuando Clara entró en la casa, la encontré en la cocina, como siempre. Su sonrisa, esa sonrisa que solía darme paz, ahora me parecía una máscara, algo que no podía descifrar. ¿Todo bien?, me preguntó, pero en su voz había algo que no encajaba. Era como si intentara actuar normal, demasiado normal. Sí, todo bien, respondí, pero mi tono no logró disimular el malestar que sentía. Mi mirada la seguía, buscando alguna señal de arrepentimiento, pero lo único que veía era la misma indiferencia que había comenzado a notarse en los últimos meses. Te veo un poco raro, ¿estás bien?, insistió Clara, pero no podía quitarme esa sensación de que estaba jugando a un juego que yo no entendía. Entonces, sin pensarlo más, saqué las cartas de la caja y las dejé sobre la mesa. ¿Quién es este hombre?, le pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Clara se quedó en silencio por un momento, su rostro se transformó en una expresión que no sabía si interpretar como culpa o simplemente como sorpresa ante lo que había descubierto. Javi, no es lo que piensas, dijo finalmente, pero sus palabras se sintieron vacías, como si ya estuviera acostumbrada a dar respuestas que no convencían. ¿No es lo que pienso? Clara, ¿de qué estás hablando?
Estas cartas, ¿quién es este tipo? ¿Por qué no me lo dijiste? La interrogué, el dolor en mi pecho se convertía en ira. No quería creer lo que ya sabía, pero la evidencia estaba sobre la mesa. Es solo, una amiga, alguien con quien hablé en un momento difícil. Nada más, trató de justificarse, pero yo ya no podía escuchar. La idea de que mi esposa me estuviera mintiendo, justo frente a mis ojos, era algo que nunca había considerado. No me hagas reír, Clara. Dime la verdad, porque esto ya no tiene sentido. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? ¿Qué pasa entre ustedes dos? La exigí, mi voz quebrándose mientras sentía el peso de todo lo que había sucedido en los últimos meses. Clara se quedó en silencio, evitando mi mirada. Finalmente, se dio por vencida y susurró, lo siento, Javi. Fue un error, pero no sé cómo explicarlo. Solo, necesito tiempo. Tiempo, repetí en voz baja, la palabra resonando en mi mente. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser que todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio fuera una mentira? Las palabras de Clara seguían dando vueltas en mi cabeza, pero el silencio que se instaló entre nosotros pesaba más que cualquier excusa que pudiera darme. Mientras ella seguía con su mirada esquiva, yo sentía una mezcla de rabia y desesperación. Estaba completamente desconcertado. No podía entender cómo la mujer con la que había compartido los últimos años de mi vida, la que me había prometido amor y lealtad, pudiera estar viviendo una mentira tan grande. No era solo el hecho de que me hubiera engañado, lo que más me dolía era que no había sido capaz de darme una señal, un indicio de lo que estaba sucediendo. Me sentí completamente ignorado, como si mi presencia no importara. Clara, ¿realmente crees que me voy a tragar eso? Una amiga, le dije, tratando de mantener la calma, aunque me costaba. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Así que me has estado mintiendo todo este tiempo, y me vienes con esa excusa barata? ¿No me ves, Clara? No soy un idiota. Ella trató de moverse hacia mí, pero me aparté, sin querer que su cercanía me engañara nuevamente. Ella no era la mujer que yo pensaba conocer. Ahora era una desconocida, una persona que estaba dispuesta a destruir todo lo que habíamos construido, todo lo que yo había creído. Por favor, Javier, escucha, comenzó a decir, su voz temblorosa, como si las palabras que salían de su boca estuvieran siendo forzadas. No sabes lo que fue para mí. No quería que esto pasara. No sabía cómo manejarlo, cómo decírtelo. Te prometo que no fue algo planeado, pero fue difícil. Él estaba allí cuando yo más lo necesitaba, y todo se fue de las manos. Intentaba explicarse, pero no podía evitar que mi ira creciera cada vez más. ¿Qué había pasado con la Clara que conocía? ¿La que me decía que siempre sería sincera conmigo? No me digas que no sabías lo que estaba haciendo, Clara, la interrumpí. ¿Realmente piensas que soy tan tonto como para no darme cuenta de que llevabas meses mintiéndome, ocultándome cosas, siendo indiferente? Llevabas tiempo buscando a este tipo. Me enteré de las cartas, Clara, de todo. No puedes esconderte más. Mi tono de voz se elevó más de lo que hubiera querido. No tenía sentido seguir conteniéndome. Ella ya había cruzado una línea, y yo también la había cruzado al entrar en esa conversación. Javi, por favor, no me grites, dijo ella, tratando de acercarse de nuevo, pero yo me aparté rápidamente. No tienes idea de lo que esto significa para mí. No te estoy justificando, pero sí necesito que me entiendas. No era sobre él. No era sobre lo que crees. Fue sobre sentirme invisible, sobre no sentirme querida como antes. Y cuando él apareció, fue como si todo lo que me faltaba de ti lo encontrara en él. Sus palabras me golpearon fuerte, pero no me detuve. No iba a permitir que me manipulara emocionalmente. Lo que había hecho era inexcusable. Invisible, repetí,
completamente incrédulo. ¿De qué hablas, Clara? Yo te he dado todo. Te he dado mi tiempo, mi amor, mi vida. ¿Y tú me hablas de sentirte invisible? ¿Qué esperabas? ¿Que te persiguiera, que te llenara de atención todo el tiempo? Yo también he estado ocupado, también he tenido mis momentos difíciles, pero nunca te engañé. Nunca te traté como si no importaras. ¿Cómo puedes decirme eso? Mi respiración era más rápida, mi mente no paraba de procesar lo que acababa de oír. Ella se quedó callada por un momento, con la cabeza baja, como si estuviera pensando en algo, tal vez arrepintiéndose de sus palabras. Yo sentía que la furia me consumía, y no podía entender cómo había llegado a este punto. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué no me había hablado, siquiera intentado resolver lo que estábamos viviendo? Te he fallado, Javier, susurró finalmente. Lo sé. Y si pudiera dar marcha atrás, lo haría. Pero, no puedo cambiar lo que hice. La vi mirar hacia el suelo, claramente avergonzada. Pero lo que más me dolió fue que no parecía arrepentida por lo que había hecho, sino solo por ser atrapada. No quería hacerte daño. Nunca quise que llegáramos a esto. ¿Daño? Ahora me hablas de daño, respondí, mi voz casi un gruñido. El daño ya está hecho, Clara. Me has dejado sin nada. Has destruido todo. Mi confianza, nuestra relación, nuestra vida juntos. Todo. Ya no podía seguir en silencio. No importaba cuántas veces ella me dijera lo mucho que lo lamentaba, la verdad era que ya no podía confiar en ella. Algo se había roto, y no podía volver a ser lo mismo. Lo siento, repitió ella, casi como un susurro, y me miró a los ojos, esperando tal vez que eso fuera suficiente para calmarme. Pero ya no lo era. Lo siento, no es suficiente, le dije, cortante. ¿Sabes cuánto tiempo llevas haciéndome creer que todo está bien? ¿Cuántas veces me dijiste que todo estaba bien cuando sabías que no lo estaba? Sabías que esto podía destruirnos. Y aún así lo hiciste. ¿Y ahora esperas que te perdone por eso? La miré fijamente, esperando alguna respuesta más, pero ella solo bajó la cabeza, incapaz de mirar al hombre al que había traicionado. Mi mente estaba hecha un torbellino. Todo lo que había creído, todo lo que había pensado que compartíamos, estaba desmoronándose ante mis ojos. No sabía cómo se suponía que debía reaccionar. ¿Qué hacía ahora? ¿Podría seguir adelante con ella? ¿Era esto el fin? El tiempo parecía detenerse mientras me encontraba allí, observándola, esperando que dijera algo que pudiera aliviar el dolor que sentía. Pero no hubo nada. Solo silencio. Fue entonces cuando supe que nada de lo que ella pudiera decir cambiaría lo que sentía en ese momento. Ya no quedaba espacio para más explicaciones ni promesas rotas. Solo quedaba el peso de la verdad que nunca más podría ignorar. Pasaron 3 días después del enfrentamiento. 3 días que se sintieron como 3 años. Cada mañana me despertaba con una sensación en el pecho que me aplastaba, como si el aire fuera demasiado espeso para respirar. Clara seguía en casa, pero ambos sabíamos que las palabras ya estaban dichas y que no había vuelta atrás. Durante esos días, ella intentó enmendar las cosas de manera casi desesperada. Venía a mí, me hablaba con esa voz suave, intentaba tocarme, acariciarme, como si nada hubiera sucedido. Pero nada me hacía falta más que escapar de esa casa, de esa mujer, de todo lo que había sido nuestra vida. A pesar de todo, había una parte de mí que no podía dejar de preguntarme cómo había llegado hasta aquí. La rabia no era lo único que sentía. La frustración, la humillación, el dolor, todo se acumulaba en mí, y no podía dejar de pensar en lo que iba a hacer a continuación. La idea de quedarme quieto y simplemente seguir soportando su presencia me parecía insoportable. Tenía que hacer algo.
No podía seguir mirando su cara, escuchando sus disculpas vacías. Necesitaba que Clara entendiera lo que me había hecho, lo que ella había destruido. No me importaba si no lo veía ahora, pero tenía que aprender, de alguna manera, que no había vuelta atrás. Esa tarde, después de una reunión en la oficina, decidí que ya no podía esperar más. Necesitaba hacer algo que me liberara de todo esto, algo que me diera el control de nuevo. Así que, tomé una decisión. Llamé a un amigo que conocía desde hace años, un hombre al que le debía algunos favores y que no dudó en prestarme su ayuda. Su nombre es Hugo, y él tenía conexiones, contactos que podían conseguir lo que fuera necesario, incluso algo tan fuera de lo común como lo que estaba por hacer. Necesitaba su ayuda para conseguir pruebas más definitivas, algo que me diera un respaldo, un golpe final que Clara no pudiera negar. Sabía que no me iba a quedar tranquilo hasta que tuviera en mis manos algo que realmente hiciera que todo esto terminara. En los días siguientes, Clara empezó a notarme más distante. Probablemente, sintió que algo se estaba gestando. Mi actitud había cambiado por completo, y aunque trataba de mantener una fachada de normalidad, la verdad es que lo que estaba planeando se cernía sobre nuestra casa como una sombra. Ella trató de hablar conmigo en varias ocasiones, de hacer preguntas, de pedir explicaciones, pero yo ya no tenía ganas de hablar más. Lo que tenía que hacer no necesitaba palabras, solo acción. Finalmente, Hugo me dio lo que necesitaba. Un mensaje de texto, aparentemente inocente, entre Clara y ese hombre. La confirmación de algo que no podía ignorar. Eso, sumado a algunas fotos y mensajes de voz que él había logrado obtener, me dio el combustible que necesitaba para terminar con todo. Ya no era solo una cuestión de lo que había hecho Clara, sino de lo que yo iba a hacer ahora para liberar mi alma de este dolor. Estaba harto de ser el tonto, de ser el hombre que estaba esperando que las cosas volvieran a ser como antes. No podían serlo. Ya no. Esa misma noche, cuando Clara regresó de su trabajo, la encontré sentada en el sofá, esperando que yo dijera algo. Estaba nerviosa, mirando mi cara en busca de alguna señal de arrepentimiento en mí. Yo no tenía la intención de darle ninguna. Me senté frente a ella, sin decir una palabra, y le pasé las pruebas que había conseguido. Las cartas, las fotos, los mensajes. Todo estaba allí, presentado frente a sus ojos. Mi silencio fue la respuesta que más le dolió. Clara, ya basta, le dije finalmente, con una voz fría, sin emoción. Ya no hay nada que puedas decirme. Ya no importa. Esto se acabó. Ella no dijo nada al principio. Solo miraba las pruebas, incapaz de reaccionar. Al fin, levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas, pero yo ya no sentía compasión por ella. Javi, no sé qué decir. Lo siento tanto. No sé en qué momento me dejé llevar por todo esto. No quería hacerte daño, pero, su voz se quebró y no pude escuchar más. Ya no podía oír sus excusas, sus lamentaciones. No quiero escuchar nada más de ti, le interrumpí. Lo que quería es que lo pensaras antes, Clara. Pensé que éramos algo real, que esto era para siempre. Y tú me fallaste. A mí, a nuestra familia, a lo que fuimos. Esto no tiene vuelta atrás. En ese momento, su actitud cambió. Empezó a llorar, a suplicar, a pedir perdón como si sus palabras pudieran borrar lo que había hecho. Pero algo dentro de mí se había apagado. Ya no podía seguir en este círculo. Sabía que necesitaba liberarme de todo esto, que la única forma de sanar era dejar atrás lo que no era genuino, lo que no había sido real. Sé que no lo entiendes, pero voy a divorciarme de ti, Clara. Y lo voy a hacer de la forma más dolorosa posible. No porque me haga feliz, sino porque me lo has hecho necesario. Te lo mereces, y espero que alguna vez, en algún momento, lo entiendas. Salí de la habitación,
dejándola sola con sus lágrimas y su arrepentimiento tardío. Sabía que lo que estaba por venir no iba a ser fácil, pero ya no me importaba. En ese momento, me sentí más fuerte que nunca. Estaba tomando el control de mi vida, y finalmente, había tomado una decisión que me liberaría de todo este sufrimiento. A partir de ahora, todo cambiaría. Y Clara tendría que pagar las consecuencias de lo que había hecho, no por venganza, sino porque era lo único que podía hacer para poner fin a esta pesadilla. Esa noche, no pude dormir. Pasé horas mirando el techo, pero esta vez, no había dolor. Solo había una sensación extraña de liberación, de saber que lo que había hecho era lo mejor para mí. Y aunque la rabia seguía dentro de mí, ahora sabía que mi camino hacia la paz comenzaba. El día del juicio se acercaba, y con él, una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Todo lo que había estado pensando, todo lo que había planeado en los últimos días, estaba por cumplirse. Clara no lo sabía, pero yo ya había dado el primer paso. Había hablado con un abogado, había comenzado a recopilar todos los documentos necesarios para la separación. Ya no importaban sus lágrimas, sus súplicas. Ya no había espacio para el perdón, ni para el arrepentimiento. Lo que me había hecho era irreversible. Todo lo que quedaba era seguir adelante, aunque el dolor seguía dentro de mí, lo sentía más distante, como si ya no tuviera el poder de quebrarme. El día antes del juicio, Clara me pidió hablar. Al principio dudé, pero algo en su voz me hizo pensar que tal vez sería la última oportunidad para que ella dijera algo que pudiera cambiar el rumbo de las cosas. No estaba esperando que dijera algo que cambiara mi decisión, pero aún así, sentí la necesidad de escucharla. Quizás por último, por una cuestión de respeto, aunque fuera un respeto que ya se estaba desmoronando. Así que, al llegar a casa esa tarde, me encontré con ella sentada en la cocina, con una expresión cansada y preocupada. Javi, sé que esto ha sido difícil para ti, para los dos, comenzó, mirando la mesa, evitando mirarme a los ojos. No sé qué más hacer para hacer las cosas bien. Pero por favor, quiero que sepas que lo lamento. Y si pudiera devolver el tiempo atrás, lo haría. La escuché, pero no sentía lo que solía sentir por ella. No sentía compasión, ni amor, ni siquiera tristeza. Todo lo que había quedado era una frialdad impenetrable. Estaba cansado de sus disculpas. Había gastado tantas lágrimas en los últimos días, y no había llegado a ningún lado. Ahora solo quedaba el vacío, un vacío que ella misma había creado. Clara, ¿realmente crees que tus palabras importan ahora?, le dije, manteniendo la voz lo más firme posible. Lo has intentado todo, pero todo ha sido en vano. Has arruinado todo lo que teníamos, y ahora, ¿qué? ¿Me pides que te perdone como si nada hubiera pasado? Ella se quedó en silencio por unos segundos, como si las palabras no pudieran salir. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no me conmovieron. No porque no sintiera dolor, sino porque ya no me importaba. Ella había tomado una decisión cuando eligió mentirme, cuando eligió engañarme con otro. No había forma de volver atrás. Te lo juro, Javi, no fue por querer hacerte daño. Sus palabras se ahogaron en su garganta y cerró los ojos como si intentara contener las lágrimas. Yo nunca quise que esto nos pasara, nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Solo, la voz de Clara se quebró, pero yo ya no podía escuchar más. No quiero escuchar más, Clara, le corté, mi tono más firme que nunca. Lo que tú sientas o lo que quieras ahora no cambia nada. Ya no quiero vivir en esta mentira, y no voy a quedarme en una relación que se ha roto por completo. Ya no tengo nada que ver con todo esto. Ya basta. Clara se quedó mirándome, sin saber qué decir. La angustia en sus ojos era evidente, pero en mi corazón ya no había espacio para ella. Todo lo que había tenido se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido.
Ya no había lugar para seguir la conversación, no había nada más que pudiera añadir. Todo lo que quedaba era poner fin a esta etapa de mi vida, de una vez por todas. Entiendo que no quieras hablar más, dijo, levantándose de la silla, ahora con una tristeza profunda en su rostro. Solo quiero que sepas que lo siento mucho. No soy la misma persona que era antes. Pero no esperaba esto. No pensaba que me dejaras tan fácilmente. Me levanté de la silla también, mis pasos firmes mientras me acercaba a ella. Clara, ¿de verdad pensaste que te iba a dejar así, como si no hubiera pasado nada? No es que me estés perdiendo, es que yo ya te perdí hace mucho tiempo. Y no te das cuenta, pero las cosas que haces no se arreglan con palabras. Ya no hay espacio para ti en mi vida, y tengo que seguir adelante. Por un momento, me miró como si intentara comprenderme, como si pensara que todavía había una posibilidad de recuperar lo perdido. Pero no había vuelta atrás. La verdad estaba ahí, tan clara y fría como el hecho de que ya no éramos los mismos. No sé qué más hacer, Javi, susurró, casi derrotada, pero no con la rabia que había sentido antes. Solo quiero que, algún día, me perdones. No quiero que todo lo que compartimos se quede en el pasado de esta manera. No quiero ser la mujer que te hizo daño. No quiero ser esa mujer. Me quedé en silencio por unos segundos, observándola. Mi corazón ya no sentía lo mismo. Y aunque parte de mí quería ceder, quería pensar que tal vez había una mínima posibilidad de reconstruir lo que habíamos sido, sabía que no era posible. El daño ya estaba hecho. Y no se trataba solo de las cartas o los mensajes. Se trataba de la traición en su forma más cruda. Lo que quiero ahora es que entiendas una cosa, Clara, le dije finalmente, con calma. Yo ya no soy el mismo. Ya no soy ese hombre que confiaba en ti ciegamente. Y no sé si alguna vez te darás cuenta de lo que has destruido, pero lo que sí sé es que no puedo seguir con esto. Lo que hagas a partir de ahora es tu responsabilidad. Yo me voy. Este matrimonio, lo que quedaba de él, ya se terminó. Y no hay nada que pueda cambiar eso. Clara se quedó inmóvil, y por un momento, me pregunté si habría algo más que decir, pero la verdad es que ya no había nada. Me giré para irme, y sentí un alivio inesperado. Me alejaba de una vida que ya no tenía sentido, de una relación que se había vuelto tóxica. No había más que hacer. El futuro estaba en mis manos ahora, y sabía que el primer paso para seguir adelante era dejar todo atrás. El día del juicio llegó mucho más rápido de lo que había imaginado. Había estado preparándome para este momento durante semanas, pero aún así, no me sentía listo. No sabía cómo iba a reaccionar, no sabía si ver a Clara en la sala me haría sentir algo más allá de un vacío frío. Al principio, la idea de enfrentarla en ese contexto me parecía inalcanzable. Pero ahora, mientras me sentaba en la sala de espera del tribunal, sentía una mezcla de agotamiento y resolución. Ya no había marcha atrás. Mi abogado, Ernesto, un hombre serio y pragmático, se sentó a mi lado y me miró de reojo, sabiendo lo que estaba pasando en mi cabeza. No necesitaba decir nada. Ambos sabíamos que este día no era solo un juicio, era el cierre de una etapa dolorosa, el último paso para deshacerme de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. No era solo el fin de un matrimonio, sino el fin de una confianza que había sido destruida irremediablemente. Mientras Ernesto repasaba algunos detalles del caso en voz baja, mi mente vagaba de vuelta a los momentos que habían llevado a este punto. El juicio comenzó con la entrada del juez, un hombre de aspecto impasible que dio las instrucciones de forma rápida y eficiente. Clara llegó poco después, acompañada de su abogada. La vi entrar, y aunque intenté no reaccionar, algo en su presencia me molestó. No era la mujer que conocía. Ella estaba más controlada, más distante, como si ya hubiera hecho todo lo que podía para mostrarse digna de la situación.
Pero no podía ignorar la verdad de lo que había hecho. Ella me había mentido y había destruido nuestra familia, y aunque en ese momento intentaba parecer tranquila, sabía que no lo estaba. La vi mirar hacia mi dirección, pero rápidamente apartó la mirada. No me sorprendió. Sabía que no quería enfrentarme, que no quería ver lo que había causado. No iba a sentir lástima por ella. El juicio avanzó lentamente. A medida que se presentaban las pruebas, todo lo que había estado callando durante tanto tiempo salía a la luz. Los correos electrónicos, las fotografías, las conversaciones grabadas, todo lo que había reunido a través de Hugo, mi amigo, se presentó sin piedad. Clara miraba al frente, su rostro serio, pero en sus ojos podía ver la incomodidad. Sabía que, al igual que yo, ella estaba recordando cada uno de los momentos que nos habían llevado hasta aquí. Su abogada intentó minimizar la situación, argumentando que había sido un error, un momento de debilidad. Pero esas palabras me hacían sentir más rabia, porque sabía que no había sido solo un error. Había sido una elección, una decisión consciente de mentir y ocultar la verdad durante meses. Finalmente, llegó el turno de que Clara hablara. Cuando se levantó, todos los ojos se posaron en ella. Su voz sonó temblorosa al principio, pero rápidamente se estabilizó. Javier, yo sé que lo que hice está mal. No puedo justificarlo. Y no sé si algún día podré perdonarme a mí misma por el daño que te hice. No esperaba que esto llegara tan lejos. No quería que termináramos así, pero he fallado. He fallado como esposa, y sé que no hay vuelta atrás. Su voz se fue apagando conforme hablaba, y aunque lo que decía era cierto, no podía evitar pensar que era demasiado tarde para esas palabras. Todo lo que había hecho y dicho hasta ese momento ya había sido insuficiente. Los años juntos, la confianza, el amor que compartíamos, todo eso se desmoronaba ahora. Cuando terminó de hablar, miró al juez, esperando quizás una respuesta, algún tipo de misericordia, pero no hubo nada. Nadie dijo nada durante unos segundos. Yo no quería interrumpirla, pero no podía quedarme callado. Sabía que tenía que hablar, y lo hice. Me levanté de mi asiento y me dirigí al estrado. Todos me miraban. No podía recordar exactamente lo que había planeado decir, pero sabía que lo que dijera debía ser claro y directo. Clara, comencé, mirando hacia ella, estamos aquí porque decidiste romper todo lo que construimos. No se trata de un error o un momento de debilidad. Se trata de una elección que tomaste mientras sabías que me estabas destruyendo. No quiero escuchar más excusas. Lo que hiciste está mal, y no hay forma de justificarlo. La confianza que teníamos ya no existe, y aunque las palabras suenen duras, son la verdad. No podía evitar que el dolor se filtrara en mi voz. Sabía que, aunque podía decir todo lo que quería, lo que realmente quería era que las cosas nunca hubieran llegado tan lejos. El juez intervino para pedir silencio y continuó con las preguntas. Cuando terminó la audiencia de testimonios, el ambiente estaba cargado. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que ya nada volvería a ser igual. El fallo se pospuso para el día siguiente, y cuando salimos del tribunal, el aire parecía más denso que nunca. Clara y yo caminamos en silencio hasta nuestros coches, sin cruzar una sola palabra. Ya no tenía sentido. No podía mirarla de la misma manera. El juicio, aunque doloroso, me había dado la certeza de que estaba haciendo lo correcto. No importaba lo que el futuro trajera. Ya había tomado la decisión, y esta vez, no iba a arrepentirme. Esa noche, al regresar a mi apartamento, no sentí alivio. En su lugar, me invadió una sensación extraña, una mezcla de liberación y vacío. Había ganado en el sentido legal, pero el daño emocional seguía allí. A pesar de todo, el proceso había sido necesario para seguir adelante. Lo que más me preocupaba ahora era el impacto en nuestra vida,
en lo que quedaba de ella. No tenía idea de qué haría Clara después de todo esto, pero a esas alturas ya no me importaba. Tenía que concentrarme en mí, en sanar, en reconstruir mi vida, aunque fuera desde cero. Y aunque el futuro fuera incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era mi turno de vivir. El día después del juicio, todo parecía seguir su curso, pero para mí, las cosas ya no eran las mismas. Cuando desperté, sentí una mezcla extraña de cansancio y vacío. A pesar de que había hecho lo que tenía que hacer, no podía dejar de pensar en lo que había perdido, en lo que había sido mi vida hasta ese momento. Clara ya no estaba en la casa. Había decidido quedarse con su madre por un tiempo. En los días previos, había empacado algunas de sus cosas, pero no quería confrontarme directamente. Aunque había sido mi decisión poner fin a todo, el vacío que dejaba en la casa me envolvía más de lo que imaginaba. Sentía que todo lo que había sido una vez se había desvanecido, y lo peor de todo era que no podía hacer nada para recuperar lo perdido. Me levanté, me preparé para el trabajo y, como cada mañana, me dirigí hacia la oficina. Sin embargo, esa mañana se sentía diferente. Al caminar por las calles, observaba a la gente a mi alrededor como si fuera un extraño, como si nada de lo que antes me había preocupado tuviera algún sentido ahora. Era como si, de repente, el mundo hubiera cambiado sin que yo lo hubiera notado. Mis compañeros de trabajo parecían ajenos a mi dolor, a mi situación. Me saludaron como siempre, pero yo no podía concentrarme. Había algo en mi interior que me seguía diciendo que algo había terminado, que ya no podía seguir siendo el mismo hombre de antes. La primera llamada que recibí durante la mañana fue de Ernesto, mi abogado. Sabía lo que quería decirme antes de que siquiera abriera la boca. El fallo ha sido favorable para ti, me dijo con su tono usualmente serio. No hay objeciones. La separación está confirmada. A partir de ahora, solo queda decidir la distribución de los bienes y algunos detalles más, pero en términos generales, esto se ha terminado. Ahora puedes seguir adelante con tu vida. Por un momento, no supe qué responder. La noticia me había llegado, pero la sensación era diferente a lo que había esperado. De alguna manera, había pensado que recibir una victoria legal me daría paz, pero no era así. La paz era algo que había perdido hacía mucho tiempo. Esa tarde, me senté en mi apartamento vacío, con una copa de vino en la mano, intentando encontrar algún consuelo en la tranquilidad que me rodeaba. Pero no lo encontraba. Lo único que sentía era una gran soledad. Pensé en lo que había sido mi vida con Clara, en cómo todo había cambiado tan rápidamente. Ella había sido mi compañera durante tanto tiempo, y ahora se había convertido en una figura distante, casi irreconocible. A pesar de todo lo que había hecho, no podía evitar sentir que, de alguna manera, había fallado también. Pero esa sensación de fracaso no era por no haberlo intentado lo suficiente. Era porque, en algún punto, había dejado que el dolor me consumiera y había ignorado las señales de que las cosas ya no eran como antes. Al día siguiente, fui a ver a un amigo. Llevaba tiempo sin salir con él, pero esta vez, sentí que necesitaba hablar con alguien, necesitaba escuchar una voz amiga que no estuviera involucrada en todo este lío. Quedamos en un café en el centro. Me sorprendió la tranquilidad con la que me recibió. No le conté todos los detalles, pero le mencioné la separación y lo que había sucedido. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, me miró con una sonrisa ligera y dijo, «Sabes, amigo, lo que hiciste fue lo mejor. Nadie puede vivir con una mentira por tanto tiempo. Tú tomaste el control, y eso es lo que realmente importa». Esas palabras resonaron en mí más de lo que pensaba. Me di cuenta de que, aunque todo lo que había hecho me había costado, había sido lo correcto. Durante esa semana, Clara no volvió a contactarme. No era una sorpresa, pero de alguna manera,
esperaba que lo hiciera, aunque no sabía qué me diría. A pesar de todo lo que había ocurrido, había un pequeño rincón en mi mente que me preguntaba si alguna vez se arrepentiría realmente. Pero con cada día que pasaba, me daba cuenta de que ya no importaba. No era necesario que se arrepintiera para que yo siguiera adelante. No tenía que esperar que sus palabras cambiaran nada. Mi vida debía seguir sin ella. Sabía que esto era lo que me iba a dar la paz que tanto había buscado. El proceso de la separación continuó. Los trámites legales tomaron más tiempo del que esperaba, pero no me importaba. Ya había pasado por lo peor. Empecé a hacer cambios en mi vida, a reorganizar las cosas. Me mudé a un lugar más pequeño, uno que me daba más independencia y privacidad. Algo más acorde con la vida que ahora quería tener. Aunque al principio sentí que todo era extraño, poco a poco, comencé a disfrutar de la soledad. Aprendí a estar solo, y a darme cuenta de que no necesitaba a nadie más para ser feliz. Este fue el primer paso hacia mi reconstrucción. Con el paso de las semanas, la idea de empezar de nuevo comenzó a gustarme. Volví a hacer cosas que me gustaban, cosas que había dejado de hacer cuando Clara y yo estábamos juntos. Me inscribí en un curso de cocina, algo que siempre había querido aprender, pero que nunca había tenido tiempo. Salí con mis amigos, me reuní con familiares y empecé a disfrutar de una vida que antes había estado limitada por una relación que, al final, me había hecho más daño que bien. Ya no sentía rencor, solo alivio. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer para sanar, y aunque el proceso no iba a ser fácil, al menos sentía que estaba tomando las riendas de mi futuro. Una tarde, Clara me llamó. Su voz sonaba diferente, más serena. Me preguntó si podía verme. No estaba seguro de qué esperar, pero acepté. El encuentro fue breve, en un parque cercano. Nos sentamos en un banco, y después de un silencio incómodo, Clara rompió el hielo. Sé que esto no cambiará nada, pero, quiero que sepas que lo siento. Siento mucho todo lo que te hice. Sus palabras eran sinceras, pero no había un tono de arrepentimiento absoluto. Era como si solo quisiera cerrar el capítulo, pero yo ya no tenía espacio para abrirlo de nuevo. Te deseo lo mejor, Clara, le dije, sin ira, solo con una resignación tranquila. Ya no hay nada más que decir. Lo que pasó, pasó. Y ahora, todo lo que puedo hacer es seguir adelante. Con esas palabras, finalmente entendí que mi vida comenzaba nuevamente.